el viernes debiera haber ayudantía. Y la ayudantía del viernes va a tener que ver con... ¿Estoy grabando ya o no? Sí, no. Sí, sí, sí estaba grabando. La ayudantía del viernes debiera tener que ver con la tarea. Sí, en realidad se está viendo muy mal, ¿no? Se ve pésimo. Ya, la ayudantía del viernes tiene que ver con la tarea. Es importante que ya hayan mirado la tarea. Hay una de las preguntas. eh, Siempre hago la misma pregunta en las tareas, porque no se me ocurre de qué otra forma puedo preguntar cómo quedan dos transistores en paralelo y dos transistores en serie. No hay otra forma de preguntar eso, sino pidiendo que ustedes hagan exactamente eso. Cómo se ven dos transistores en paralelo y dos transistores en serie. Em, de los transistores, perdón, en paralelo es bastante obvio, de los transistores en serie no tanto, requiere un poco más de trabajo. Para los dos casos, ustedes deberían hacer la demostración en triodo, región activa, y corte, perdón, en las tres regiones. O sea, no basta comprobarlo en una de las regiones. Este caso, probablemente ustedes no lo han visto. Este para ustedes debiera ser relativamente obvio, probablemente lo han visto en espejos de corriente, pero este de aquí es distinto. Y una forma intuitiva de mirarlo es asumiendo que tengo un transistor y otro transistor. Y ambos son idénticos, con ambas compuertas conectadas. Y estos dos conectados así. Entonces ahí tengo, por ejemplo, S, T, G. Entonces, normalmente yo esperaría, si este fuera un puro transistor, yo esperaría que si estuviera en triodo, se formara un canal así. Perdón, se formara, ahora sí, un canal así. Y si estuviera en región activa, se formara un canal así. La profundidad de ese canal tiene que ver con el voltaje entre este nodo y este nodo. Eso es algo que ya habíamos visto. Entonces, y si este nodo y este nodo son el mismo, y este nodo y este nodo son el mismo, entonces, hola, yo esperaría que la profundidad del canal aquí y aquí sean idénticas. Entonces es como que viene así hasta acá, aquí se copia y ahí sigue. Es como que me salté un pedazo de transistor, pero es como que fuera un transistor más largo al final. A partir de esto, ustedes pueden llegar a algún tipo de demostración. O esto puede ayudar a que ustedes lleguen a una demostración. O sea, en el fondo, estos dos en serie se parecen a un transistor más largo, donde uno de estos va a estar siempre, siempre en región de triodo. Y el otro va a estar o en región de triodo o en región activa, dependiendo del punto de operación del transistor completo. Sí, bueno, más de esto debieran verlo el viernes en la ayudantía. Eso es lo bueno. Lo malo es que todavía no tenemos ayudante para esa ayudantía. Sebastián podría hacer la ayudantía, pero a mí me gusta que las ayudantías de este curso sean hechas por alumnos. ¿Qué? Porque, porque si la hacen alumnos, a ver, me ha resultado en el pasado que algún alumno que algún alumno mira el problema y como que se interesa en hacerlo y después me hace preguntas y al final termina haciendo la ayudantía. No ha pasado todavía este semestre, pero me gustaría que pase. Entonces me gustaría incentivarlo a que alguno de ustedes haga una ayudantía al semestre. Eso se premia con una décima de promedio final. La idea es que cada uno de ustedes, o sea, si, no sé, por ejemplo, alguno de ustedes quiere hacer la ayudantía el viernes, lo que tendría que hacer es esbozar más o menos cómo se resuelve la tarea
y después hablar conmigo, hablar con Sebastián, de ver si hay cosas que están mal, ver si hay cosas que están bien, y luego de eso armar una ayudantía para presentarla al resto el viernes. Em, Insisto, el viernes debiera haber ayudantía, no sé quién la va a hacer. Si alguien de ustedes quiere hacerla, bienvenido. Tiene que decírmelo. Ya, sigamos con la materia. Esto es nuevo, ¿ah? Esto, bueno, la materia es nueva, pero esto de aquí de GM partido por ID es nuevo. Y esto los va a acompañar el resto de sus vidas, porque es algo muy importante. Y algo que fue desarrollado por un uruguayo, es notable. Un uruguayo que es amigo mío más encima. Entonces, hola, entonces es divertido. Entonces esto es caracterización de la tecnología. ¿Qué es la tecnología? La tecnología en la cual vamos a fabricar nuestro circuito en términos de algún parámetro. Y este parámetro le vamos a llamar GM partido por ID. Si queremos decirlo más rápido, podemos decir GM partido por ID o decir GMID. Pero entonces la gente tiende a decir GMID, aunque en realidad es GM partido por ID. Vamos a dedicarle un par de clases a esto. Entonces, ahora que sabemos modelar el transistor, ya hablamos de ecuaciones de gran canal o canal largo, ¿cierto? Esta ecuación cuadrática, vimos cómo modelarlo para señales grandes, vimos qué pasa en señales pequeñas, hablamos de un GM, hablamos de un Rout y hablamos de un CG en región activa. ¿Cuál era? Región activa, hablábamos de que aparece una capacitancia que era como 2/3 COXWL y esa le llamamos CGS. Ya. Entonces esto es G, esto es S, esto es D. CGD por el momento lo vamos a omitir, por ahora. Entonces hablamos de CGS. Entonces nuestro modelo de transistor en pequeña señal, recuerden que estamos hablando de amplificadores, y los amplificadores siempre incluyen pequeña señal, tiene RO, GM, GS y aquí tiene un CGS. Ese es nuestro modelo. Entonces vamos a tratar de estudiar ahora el desempeño de la etapa de amplificación de CS, que ya la conocemos, pero nos vamos a meter con cosas más interesantes. Ancho de banda, que es relativamente nuevo para nosotros. Ya conocemos ancho de banda, pero lo vamos a estudiar en particular en este contexto. Disipación de potencia. Yo sé cuál es la disipación, sí, pero tratemos de darle una cifra de desempeño. Disipación en función de qué, porque yo puedo disipar mucho y no hacer nada, ¿cierto? Entonces veamos cómo podemos cuantificar eso. Y ganancia, ganancia máxima. Entonces vamos a ver cómo estas tres se relacionan entre sí con algunas cifras de desempeño que vamos a aprender, que se llaman que son fundamentales del MOS, fundamentales en el sentido que dependen de los parámetros de operación del MOS. O sea, si hay un MOS, va a tener estas tres cifras de desempeño, necesariamente. No existe un MOS que no las tenga. Y vamos a definirla. Una se llama frecuencia de tránsito, que la vamos a definir como GM partido por CGS. Vamos a entender qué es lo que significa. Después vamos a modificar esta definición. Vamos a hablar de eficiencia de corriente y le vamos a llamar GM partido por ID. También a esta le llaman de otra forma, eficiencia de transconductancia, o- pero da lo mismo, nosotros le vamos a llamar GM partido por ID. Y ganancia intrínseca, que es GMRO o GM partido por GTS. Después de estudiar GM partido por ID, que es clave, en nuestros transistores para explicar el comportamiento de este parámetro como función de VOV, porque parece que esos dos se relacionan de alguna forma, vamos a discutir qué sucede en operación subumbral. O sea, vamos a ver qué es lo que pasa con GM partido por ID y VOV para región activa en inversión fuerte, algo que vamos a llamar inversión fuerte. Y después nos vamos a mover a corte. Y vamos a ver que en corte no es corte, sino que es subumbral. Y todavía sigue pasando algo. Y luego vamos a tratar de entender las discrepancias con el modelo de canal largo y vamos a estudiar la respuesta en frecuencia y ganancia intrínseca. Vamos a concluir con esto. El modelo de canal largo es malo. Y nosotros vamos a buscar una forma de diseñar basada en resultados de SPICE. Entonces vamos a usar poco los modelos de transistores
pero sí vamos a usar harto los modelos de pequeña señal y resultados de SPICE. Entonces vamos con este mismo amplificador de fuente común, excitado por un Thevenin con Rin. Este es un ejemplo académico, este es un ejemplo académico en el sentido de que nadie va a hacer un amplificador de este estilo en la práctica. Entonces ustedes no van a ver esto en la realidad. Nunca van a ver una fuente de voltaje DC y una fuente de voltaje AC en serie. O tal vez lo vean en algún momento, pero es muy raro. Después va a llevar un RI en serie. En la práctica todo tiene un RI en serie. Después vamos a ver esto otro, que es la salida conectada a una carga, pero esa carga va a un voltaje de polarización distinto de tierra, lo cual es raro. No lo van a ver en la práctica, pero tiene un objetivo académico. Después esto lleva a una fuente de corriente ideal aquí, que en realidad puede ser una carga activa, por ejemplo, puede ser un transistor PEMOS, pero vamos a olvidarnos de eso. Vamos a asumir que hay ahí una fuente de corriente ideal. Y esto en pequeña señal es súper fácil, ¿ah? Eh, a ver, esta se apaga, por lo tanto queda como un cortocircuito. Después viene mi VI que pasa directo allá, mi RI que pasa directo, mi transistor. Transistor es todo esto, ¿cierto? Entonces el transistor tiene CGS, que podemos calcular 2 tercios COXW por L, no partido por L. Después tenemos la transconductancia de pequeña señal, que la podemos calcular a partir de la corriente. O sea, yo podría decir, a partir de eso, GM igual 2ID partido por VOB, de esa me acuerdo. Y después tenemos GDS, que podemos calcular a partir de efecto Early o de alguna otra forma. Entonces podemos estimar eso. Luego tenemos RL, y ese RL va a una fuente DC. Esta fuente DC, digamos que es una fuente DC puesta en alguna parte. Esta, al apagarla para ir a pequeña señal, queda a tierra, entonces eso es como un RL a tierra finalmente. Y ese es nuestro modelo de pequeña señal. ¿Por qué hicimos esta rareza? No quiero que se desvíe la atención de ustedes en por qué pusimos una fuente DC aquí. Y la razón de ello, la razón de haber puesto una fuente DC, que es una rareza, es para que, supongamos que yo desconecto aquí, desconecté esta carga, ¿de acuerdo? Aplico mi voltaje DC aquí y este voltaje de salida se va a establecer en alguna parte, de acuerdo a las curvas de mis transistores. Tengo esa curva, ¿cierto? Y lo estoy polarizando con una fuente de corriente. Esto es I, esto es voltaje DS. Entonces lo estoy polarizando con una fuente de corriente constante. Eso debió haber intersectado. Ahí intersectó. Lo intersecó. Entonces ahí va a estar polarizado. Y vamos a tener ese voltaje que va a coincidir con nuestro voltaje de salida. ¿Sí? Cuando yo le conecto una carga, y si esa carga fuera a tierra, ese voltaje se me va a mover. Y va a haber una corriente DC aquí, que va a ser voltaje de salida partido por RL, ¿cierto? Y esa corriente DC va a hacer que la corriente de mi transistor sea distinta de I sub D, porque tiene que venir de I sub D. Entonces nos va a enredar un poco las cosas. Para evitar que nos enrede las cosas, lo que hacemos es establecer un voltaje DC aquí igual al voltaje DC que habría en la salida si es que no hubiera carga. Entonces yo al conectar la carga no cambia la corriente DC. Esa es la única gracia. Podríamos haber logrado lo mismo con un capacitor de acoplamiento a la salida. Así que olvídense de por qué pusimos este voltaje DC aquí. No tiene importancia. ¿De acuerdo? No tiene ninguna importancia, es una rareza. Probablemente la próxima vez que ofrezca el curso la voy a cambiar. Em, no tiene importancia. Lo importante es ver el modelo de pequeña señal al que llegamos, que es súper simple. ¿Sí? Oye, hay algo que nunca dije en el... O sí, sí lo dije alguna vez, pero prefiero repetirlo aquí por si acaso. En general tenemos rieles, D, y tenemos tierra, y tenemos cosas entre medio. Y generalmente la salida de algún circuito es una especie de divisor de tensión
digo una especie de, entre dos cosas. Algo que está tirando ese voltaje hacia arriba y algo que está tirando ese voltaje hacia abajo. Depende de cuál sea más fuerte, es para dónde se va a mover ese voltaje. Entonces, si yo cuelgo otra cosa aquí, por ejemplo una resistencia, este voltaje se va a mover un poquito más para abajo. Y si cuelgo una resistencia hacia arriba, ese voltaje se va a mover un poquito más para arriba. Entonces, el que tira más fuerte es el que se lleva el voltaje. VDD a través de esta red o tierra a través de esta red. Cualquiera de los dos, alguno de los dos va a ganar. Y ese concepto que acabo de explicar va a ser útil en el resto del curso, así que lo vamos a tener en cuenta. Ya, volvamos aquí. Entonces este es nuestro modelo de pequeña señal. ¿Alguien tiene alguna dificultad en esta flecha? O sea, en pasar de aquí a acá. ¿Sí? Es que no importan porque en gran señal está analizando en DC. Y en DC las capacitancias se van, ¿cierto? Son circuitos abiertos, entonces realmente no nos importan. Solo en AC nos importan y aquí ya le estamos metiendo señales, entonces ahí importa esa capacitancia. Ok, tenemos nuestro circuito y yo de aquí puedo sacar una función de transferencia. Y lo lindo de este curso es que vamos a empezar a sacar funciones de transferencia por inspección. Entonces la función de transferencia aquí, HDS de O partido por DI, es súper fácil de sacar. Yo sé que de aquí a acá hay un divisor de tensión que tiene un capacitor aquí, un resistor acá. Eso se parece a un filtro pasa abajo. Yo me la sé, esa yo me la sé. Uno partido por uno más S, RI, CGS, ¿cierto? Tau es RI, CGS. Tau es el producto entre C y el R que ve es C. Entonces ahí está, ¿sí? Perdón, el GDS, este. Ah, da lo mismo. Si quieres le pones RO. Da lo mismo y uno partido por RO es GDS. Entonces este es fácil de sacar. Después tenemos GM. La ganancia va a ser menos GM por la resistencia de salida. Y en este caso, si apagamos la entrada, este se va y la resistencia de salida queda al paralelo entre RL y uno partido por GDS, que esto equivale a RO. Y listo, no hay que hacer nada más. Esa es nuestra función de transferencia. Salió. Esta es una función de transferencia académica para ilustrar un propósito, que es lo que quiero explicar esta clase. En la práctica va a haber capacitancia aquí, va a haber capacitancia aquí, y eso va a cambiar todo. Pero para esta clase vamos a asumir que la constante de tiempo dominante está aquí, y por lo tanto nos vamos a centrar en eso. Entonces esto es DC, miren qué lindo, esto es DC, y esto es la respuesta en frecuencia. Entonces esta tiene un máximo en 0 decibeles, y esta cambia el valor de C. Qué choro eso de desacoplar cosas, el efecto de C y el efecto AC. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas por allá? Este. Yo tengo ID y como dije ID no se va por acá, porque estos dos niveles de C son iguales. Entonces la corriente de C aquí es ID y yo puedo calcular GM como 2ID partido por VOB, de acuerdo a la ecuación que vimos en electrónica o en la clase pasada. Entonces eso lo calcula. ¿Más preguntas? Salió, salió. Eventualmente llegamos a un resultado. Vamos a calcular unas cifras de desempeño, que son tres. Una va a ser la ganancia de voltaje DC. A ver, un momento. Sí, vamos a ver. La ganancia de voltaje DC, otra es ancho de banda y otra es disipación de potencia. Entonces, la ganancia de voltaje DC aquí va a ser GM por RL paralelo 1 partido por GDS. Supongamos que esta es muy grande. Entonces vamos a llegar a que es GMRL, ¿de acuerdo? Y supongamos, no está explícito en la especificación aquí, pero supongamos que yo quiero que GMRL tenga algún valor definido, por ejemplo 10 o lo que sea. Entonces yo quiero que esa GMRL tenga un valor definido. Entonces mi ganancia
va a ser menos GMRL, asumiendo RO muy grande. Y si yo tengo una especificación para la ganancia, por ejemplo, yo quiero que este circuito tenga ganancia 10 porque a mí me mandaron a hacer un circuito con ganancia 10, y yo tengo RL de alguna parte, entonces yo puedo despejar GM. Un poco ridículo lo que hice, pero después va a tener un poco más de sentido. Entonces yo puedo despejar GM y ponerlo en función de la ganancia que quiero y la resistencia de carga que tengo. ¿Ok? Vamos a ponerlo de esa forma. Es el GM que necesito. Sí, de lazo abierto, sí. Porque esto está en lazo abierto. Después el ancho de banda. ¿Cómo calculamos el ancho de banda? Bueno, este es fácil, porque viene solamente de la red de entrada. Entonces podemos calcularlo a partir de esta constante de tiempo, ¿cierto? La frecuencia de menos 3 decibeles es 1 partido por 2pi por 1 partido por RI CGS. Y de aquí podemos sacar el ancho de banda simplemente pasando este 2pi para allá, llevándolo a radianes por segundo. Y aquí apareció algo raro. ¿De dónde salió esto? ¿De dónde salió todo esto? Ah, momento, CGS, ¿cierto? CGS era, ¿cuánto era CGS? 2 tercios por COX por W por L. Ah, y yo tal vez puedo vincular según la corriente y algo más. Bueno, al final es posible llegar a esta fórmula. De hecho, hay una forma de llegar a esta fórmula que en función de la ganancia y de la corriente, de hecho apareció la ganancia y es bien raro, ¿ah? Pero después vamos a ver por qué. A esta se puede llegar, es fácil, créanme, usando ecuaciones de canal largo. Y después tenemos otra, que es disipación de potencia, que es VDD por ID, ahí no hay mucho que darle vuelta, pero nuevamente podemos hacer algo parecido. Podemos ponerla en función de VDD, de AOL, podemos llegar a esta ecuación. Es posible. Ya. Hay algo interesante aquí que yo no dejé explícito acá. Yo sé que GM es eso, pero eso también sabemos que es 2ID partido por VOV. Entonces, miremos VOV. VOV aparece aquí, VOV aparece aquí y VOV aparece aquí. Aparecen las tres VOV. Em, Ay, al tiro, ahí apareció un compromiso, pero al tiro. Y tú, Sebastián, lo viste inmediatamente, y eso te da una décima en el promedio final de este curso. Hay un trade-off ahí, ¿cierto? Porque si yo aumento VOV para la misma corriente, ¿cómo podemos hacer eso? Cambiando el tamaño del transistor. Para la misma corriente, misma disipación, si yo aumento VOV, baja GM, sube el ancho de banda y sube la disipación de... Pero qué raro, porque mantuve ID. No, hay algo raro ahí. Vamos a tratar de entenderlo un poco mejor. Esto nos va a costar un poco. Esto no es trivial. Em, ¿Qué otras cosas pasan? Aquí aparece AOL como un parámetro, aquí aparece AOL como un parámetro. Entonces estamos tratando de dejar todo en condiciones parecidas. Vemos cosas interesantes. Por ejemplo, la disipación de potencia depende de VDD. Si logramos bajar VDD, cuando todo lo demás es constante, realmente bajamos la disipación de potencia. El ancho de banda depende de L cuadrado abajo. O sea, si pasamos a tecnologías más nuevas, todo lo demás igual, ganancia igual, resistencia de carga, resistencia de entrada igual, D o V igual, todo lo demás igual. Si pasamos a una tecnología más nueva, podemos aumentar el ancho de banda según el cuadrado de la mejora de esa tecnología. Entonces, esa es una ecuación muy potente. Y lo otro es exactamente lo que decía Sebastián. Aparece un compromiso, aparece un VOV arriba y abajo en diferentes partes. Vamos a tratar de entender eso. Insisto, este es un concepto relativamente complicado y nos va a tomar varias clases de entender bien. Entonces, desde el dispositivo, digamos que yo estoy diseñando el transistor y que yo tengo las opciones de darle parámetros a este transistor para que opere de la mejor manera en mi circuito. Ojo, estamos con un circuito que tiene un transistor. Más adelante vamos a ver cómo hacemos con varios transistores. ¿Qué queremos de ese transistor? Queremos más GM, porque el GM es la propiedad del transistor, ¿cierto?
pero queremos harto GM sin tener que meterle mucha corriente. Y queremos harto GM, pero sin que eso implique muchos CGS, porque el CGS nos echa a perder el ancho de banda, ya lo vimos. En cambio, el GM nos da ganancia. Entonces, para definir cuán bueno es nuestro transistor, vamos a definir las siguientes cifras de mérito o cifras de desempeño. Una se llama GM partido por ID, que se mide en volts a la menos 1 y nos indica cuánta transconductancia me da el transistor por cada unidad de corriente que yo le alimento. Por ejemplo, si GM partido por ID es 20 partido por volt, significa que por cada miliamper que yo le meto de corriente a ese transistor me da 20 milisiemens de transconductancia. Y hay otra cifra de desempeño que se llama omega t, que está en radianes por segundo, y que es cuánto GM yo tengo, cuánta transconductancia yo tengo sobre CGS. Y digamos que un buen transistor me da harto GM sin tener mucha capacitancia parásita CGS. Entonces omega t me indica de alguna forma cuán rápido puede andar un circuito con transistores. Usando los modelos de canal largo, nosotros podemos calcular estas dos cifras de desempeño fácilmente. GM partido por ID es 2 partido por VOB. Esa la sabemos, ¿cierto? Porque GM es 2ID partido por VOB, pasando el ID para abajo, llegamos a esto. A esto. Y luego el omega t lo podemos calcular, 3 medios mu VOB partido por L cuadrado. Y aquí está súper claro el compromiso. Nosotros queremos tener buena eficiencia, en el sentido de que me dé el transistor harto GM por unidad de corriente que invierto en potencia, y queremos harto GM por CGS. Queremos que estas dos sean altas. Y si usamos el modelo de canal largo, lo que predice es que GM partido por ID va a crecer cuando VOB se hace pequeño. O sea, el transistor es más eficiente con VOB pequeño. Transistor más eficiente con VOB pequeño, mientras que omega t crece con VOB. Entonces el transistor es más rápido con VOB pequeño. Ahí hay un compromiso. Entonces VOB es como una perilla que ajusta el compromiso de eficiencia con potencia, en potencia, perdón, que lo da GM partido por ID, y velocidad que lo da GM partido por CGS. Y yo puedo ajustar eso para un transistor dado. Entonces VOB pareciera ser una perilla para ajustar el compromiso entre eficiencia y velocidad de un transistor. Sí, pero asumamos que estamos con L mínimo. En general vamos a tratar de trabajar con L mínimo a menos que no podamos lograr alguna especificación. Lo típico es tratar de ir al L mínimo de esa tecnología. Si tú estás trabajando, por ejemplo, en 130 nanómetros, usa transistores de 130 nanómetros. ¿De acuerdo? Ok, entonces hacemos un análisis gráfico donde aparece GM partido por ID en azul y FT en rojo. Aquí se ven las dos negras porque está pésimo el proyector. En función de B o B. Y pasan varias cosas aquí. Por ejemplo, GM partido por ID parece que se va a infinito cuando B o B se hace cero. O sea, si yo apago el transistor, si yo hago que B o B, que es B, GS menos VT, se vuelva cero, entonces justo antes de que se apague el transistor, la transconductancia por unidad de corriente es infinita. Qué ridículo eso. Eso está mal, eso no puede ser. Y lo otro es que, bueno, FT crece con VOB. O sea, si yo le pongo un VOB muy grande, el transistor podría funcionar a frecuencia infinita. Es raro eso, ¿cierto? Bueno, parte de nuestra pega como diseñadores es definir el VOB. Y algo de eso vamos a aprender este curso. Cómo elegir el VOB de un transistor para que tenga un ancho de banda suficiente y usando la mínima potencia posible. Y ese compromiso es súper común, por supuesto que va a cambiar cuando usemos modelos más precisos. Entonces el producto entre estas dos, curiosidad, ¿ah? Si multiplicamos GM partido por ID por FT, llegamos a este valor. 3 mu partido por L cuadrado y es constante. Entonces, lo cual es un poco obvio,
de aquí, porque esta tiene VOV abajo, esta tiene VOV arriba, se cancelan los VOV. Entonces, este resultado muestra que al usar transistores más cortos, nuestro desempeño sube. Nuestro desempeño medido como eficiencia multiplicado por frecuencia de operación. En este curso vamos a hablar mucho de estas cifras de desempeño. En el curso que viene, si alguien se atreve a tomarlo después, misma cosa. Nosotros tratamos de clasificar lo que tenemos para diseñar según cuán bueno es. Y no sé, pues yo tengo un computador que tiene tales especificaciones, tengo un transistor y también tiene especificaciones. Y yo puedo darle nombre a esas especificaciones. Y una es eficiencia y otra es FT, ancho de banda máximo o algo así. Sebastián, es arbitrario, es absolutamente arbitrario. ¿De acuerdo? Y eso se ve mucho en papers también, ¿ah? O sea, tú necesitas colgarte de algo para diseñar y una forma de definir una cifra de desempeño. Y por supuesto que la cifra de desempeño que defina va a incidir en el resultado de tu optimización. De la misma forma que la cifra de desempeño que hemos definido para los estudiantes de educación secundaria incide en quienes entran a la universidad. Estemos o no de acuerdo con que la PSU es una buena herramienta. Entonces es arbitrario realmente. O sea, con esto dije que la PSU es arbitraria y que ustedes tuvieron mucha suerte en llegar acá. Oh, oh. No, no sé si fue eso lo que quise decir, pero bueno. Yo también tuve suerte en llegar acá, pero yo di la prueba de aptitud, que era otra cosa, eran otros tiempos. Ya. No, hay que buscar mecanismos para medir cosas, ¿cierto? Y esto es omega T y esto es eficiencia. Em, yo no dudo de la inteligencia de ninguno de ustedes. Por favor, no saquen derivadas de algo que dije. Yo creo que la PSU está mal, pero si ustedes llegaron acá es porque tienen lo necesario para estudiar ingeniería. Y si ustedes están en este curso, probablemente es porque tienen vocación también. Ok, sigamos entonces. Impacto del escalamiento. Debido a la ley de Moore, L mínimo se reduce continuamente del orden de 2 por cada 5 años. En 1970 era 10 micrómetros, ya era bien chiquitito. Y actualmente estamos hablando de 10 nanómetros, realmente chico. Miren este link. Claramente podemos aprovechar ese escalamiento, porque cada vez que L mínimo se reduce, este producto crece mucho. Entonces podemos aprovechar el escalamiento de la tecnología de varias maneras. Por ejemplo, podemos hacer circuitos más rápidos, manteniendo el consumo, ¿cierto? O sea, hacer que el GM partido por ID se mantenga, pero haciendo que el circuito sea más rápido. Y eso puede ser útil, por ejemplo, en un conversor AD para un disco duro, donde la potencia está dada por estándares que se imponen para el disco duro en particular. Queremos que no consuma más de tantos watts y la velocidad es algo que queremos maximizar. O bien podemos hacer circuitos más eficientes, con GM partido por ID más bajo, manteniendo el ancho de banda constante, GM partido por CGS. Por ejemplo, cuando el estándar me dice lo rápido que tiene que funcionar, en el caso de un conversor AD para señales de video, bajo un estándar de velocidad, y yo puedo hacer cada vez circuitos más eficientes para ese estándar. Entonces, insisto, una perilla. El tema del VOV parece que es como una perilla. Veamos de qué se trata esto de la frecuencia de tránsito, que le llaman transit frequency o transition frequency, dependiendo de la fuente. Está definida como la frecuencia en la que la magnitud de la ganancia de corriente en la configuración fuente común es 1. Qué raro, a ver, según yo, la configuración fuente común tiene ganancia de corriente infinita, po. VI, VO, la ganancia de corriente infinita, porque la corriente aquí es cero y la corriente de salida es mayor que cero, entonces la ganancia de corriente es infinita. Pero no, pues no es infinita porque si aplicamos CGS, CGS hace que parte de la entrada tenga corriente, ¿cierto? A medida que aumenta la frecuencia va a haber más corriente de entrada. La corriente de salida no necesariamente va a crecer. Entonces va a haber un punto en el que la ganancia de corriente es 1. Y ese punto se puede calcular y se puede llegar a este valor, que es GM
partido por CGS, perdón, este valor. Entonces van a llegar a eso. Omega t es GM partido por CGS. Entonces a esa frecuencia este transistor tiene ganancia de corriente 1, lo cual es interesante porque esta es justo la cifra de desempeño que habíamos definido antes, GM partido por CGS. ¿Cómo interpretamos omega t? Porque omega t no me dice cuán rápido puede andar un transistor. Si yo tengo omega t de 5 GHz, ¿yo puedo hacer un amplificador de 5 GB? No. En realidad me da una idea. No predice hasta qué frecuencia se puede usar. A alta frecuencia aparecen otros efectos, algunos supuestos del modelo se invalidan. Entonces la regla de oro es que el modelo concentrado, que es el que estamos usando, ¿a qué se contrapone modelo concentrado? ¿Ah? No, modelo de parámetros concentrados versus modelo de parámetros distribuidos. Entonces el modelo de parámetros distribuidos es algo que se ocupa en RF y es más complicado y yo el transistor ya no lo puedo poner como una fuente de corriente, sino que es algo que está distribuido, algo mucho más difícil de evaluar. El modelo de parámetros concentrados funciona ok hasta omega t quintos u omega t décimo. Entonces si estamos con 5 gigas de omega t, podemos usar, no sé, hasta 500 megahertz, va a andar súper bien el modelo y podemos diseñar algo perfectamente bien. A mayor frecuencia el modelamiento se torna más difícil, el circuito depende de otros factores y hay otras cifras de desempeño que se utilizan a frecuencias mayores, omega max, que tiene que ver con la ganancia de potencia de, de esta configuración, pero hay que considerar otros factores, un R aquí, un C aquí, etcétera. Esa se ve en otros cursos. Ok, veamos otra. Ganancia intrínseca es la ganancia de voltaje de la etapa CS cuando la resistencia de carga es infinita. Ah, yo me acordaba de eso, ¿cierto? Si yo ponía una fuente de corriente aquí, pongo un VI y mido VO, la razón entre esas dos es menos GMRO. De hecho, GMRO es la ganancia intrínseca o GM partido por GDS. Y esa es una cifra de desempeño importante porque en un amplificador típico la ganancia va a ser GM por el paralelo entre RO y la resistencia de carga que colguemos aquí. Y el máximo valor que puede tomar esto cuando la resistencia de carga es infinito es GMRO. Entonces, la ganancia del circuito no puede ser mayor que la ganancia intrínseca, o más bien la ganancia intrínseca de un circuito o de un transistor. Es la máxima ganancia que puede tener en ese circuito. Y si aplicamos las ecuaciones que conocemos, vemos que esto es 2 partido por lambda. ¿Qué era lambda? Este era un parámetro que tenía que ver con el efecto Early. ¿Se acuerdan que lambda era 1 partido por dA? Donde dA era el... no me acuerdo cómo era. Era así, estas curvas así. Estas se intersecan aquí, ya se le llamamos dA. Ah, ya me acordé. ¿O no? ¿Sí? O más o menos. Sí, lo vimos hace como 2 clases. Ya, eso es lambda. Lo interesante es que AOL máximo resulta ser 2 partido por lambda VOV. Apareció de nuevo VOV. Entonces, si yo hago chiquitito VOV, mi transistor tiene más ganancia. ¡Wow! ¡Qué raro! A ver, si las curvas son así, V de S y sub D son algo así, ¿cierto? Y si yo hago más chiquitito VOV, lo que estoy haciendo es hacer más chico VGS. Y cuando VGS se achica, ah, cuando VGS se achica, la pendiente baja, RO crece, ¿cierto? O sea, cuando VOV baja, entonces RO crece. Ya, ok, tiene sentido. Pero claro, tiene mucho menos corriente. Cuando RO crece, sí, ahí está, GMRO. Perfecto. Interesante. O sea, un transistor con VOV cero tiene ganancia infinita, pero está apagado con VOV cero, estamos en corte. Entonces no podemos sacarle ganancia infinita.
Entonces, hagamos este pequeño resumen. Cifras de desempeño o de mérito para transistores. Tenemos la eficiencia de corriente, tenemos la frecuencia de tránsito y tenemos la ganancia intrínseca. Y las tres tienen una definición, GM partido por ID. Esta es en base a parámetros de pequeña señal. Estas no dependen de la tecnología. Estas son ecuaciones exactas porque son definiciones. Después vamos a cambiar un poco esta. Y después podemos hacer cálculos a mano, según este modelo de primer orden, y vemos que estas 2 partido por VOV, estas 3 medios mu VOV partido por L cuadrado, y estas otras 2 partido por lambda VOV. Todas tienen VOV. Entonces cualquier dispositivo de cualquier tecnología puede ser caracterizado de acuerdo a estas definiciones. ¿Cuán bien describe nuestro modelo simple? O sea, ¿cuán correctas están estas ecuaciones? No sabemos todavía. Vamos a verlo. ¿Sí? Es como sinónimo, porque la velocidad del transistor va a ser de alguna forma proporcional a la frecuencia de tránsito. O más bien dicho, es una medida de cuánta transconductancia me da sin tener que meterle mucha capacitancia. Y las capacitancias hacen que los circuitos se vuelvan más lentos. Entonces, una medida de velocidad no es a qué velocidad va a andar ese transistor en ese circuito, porque eso depende de otros parámetros. Si tú compras un disco duro y ves que su tasa de transferencia de datos es súper rápida y la pones en un computador viejo, no va a llegar a esa tasa de transferencia de datos. Aquí es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces no me indica cuán rápido puede andar, pero sí es una cifra de desempeño que me dice cuán rápido es el transistor intrínsecamente. ¿Mm? Eso es como una primera cota. Ya, entonces simulemos GM partido por ID. Vamos a Spice y hacemos una simulación muy sencilla. Ponemos VGS, ponemos VDS. Este lo fijamos en 2.5 volts. Esta es una tecnología de 5 volts. Entonces estamos aplicando VDD medio aquí entre VDS. Em, perdón, y hacemos un punto OP. Entonces este punto OP nos ayuda a ver cómo está operando el transistor. Y el punto P nos da un montón de parámetros. Aquí está ID, que es como 2 miliamperes. Nos da GM, ahí está GM. Entonces yo a partir de esto podría, por ejemplo, mirar esto y dividir GM partido por ID. Puedo calcular VOV también porque tengo VGS aquí. Y VOV VGS menos VT. Y tengo VT aquí. Entonces puedo calcularlos todos. ¿De acuerdo? Y si hago muchas de estas simulaciones ajustando VIN, voy ajustando VOV y voy obteniendo GM y voy obteniendo ID. Entonces, de alguna forma podría calcular GM partido por ID en función de VOV. Y eso es lo que hacemos. Entonces tengo GM partido por ID, que dijimos que se medía en 1 partido por volts, pero tiene mucho más sentido llamarle milisiemens por miliamper, que es lo mismo que 1 partido por volt, pero milisiemens por miliamper me dicen cuántos milisiemens me da el transistor por cada miliamper de corriente que le doy. Entonces vamos a hablar siempre de milisiemens por miliamper versus VOV. Entonces, esto es lo que me dice Spice. Y mi ecuación era GM partido por ID, 2 partido por VOV. Entonces, la teoría, la práctica, yo las veo iguales aquí, aquí, o sea, son igualitas, en 2 puntos. Bueno, aquí se parecen harto. O sea, yo veo 3 regiones. Aquí son bien parecidas. Aquí son más o menos parecidas. Y aquí parece que no. Entonces hay como 3 regiones. El modelo de canal largo, ese de GM partido por ID es 2 partido por VOV, funciona bien para VOV mayor que 200 milivolts aproximadamente. ¿Cierto? De aquí para arriba más o menos, funciona bien. Pero en realidad pasa otra cosa. En la realidad GM partido por ID no llega a infinito cuando VOV es cero. Como que satura. ¿Cierto? Este otro supone que se va a infinito, pero en la práctica satura. Y la eficiencia de corriente del BJT, me equivoqué de curso, no, BJT es mejor que la de cualquier MOSFET en cualquier punto de operación, aunque la ecuación de canal largo predice otra cosa. De hecho, ¿cuál es la eficiencia de corriente de un BJT? ¿Cuál es el GM partido por ID de un BJT?
A ver, ¿cuánto era GM en un BJT? Era en función de IC, era IC partido por VT, ¿se acuerdan? Y ese VT era KT partido por Q. Entonces de aquí yo puedo sacar GM partido por IC de un BJT es 1 partido por KT partido por Q. KT partido por Q es 25 milivolts a temperatura ambiente. 1 partido por 25 mili es 40 milisiemens por miliampere. O sea, aquí está el BJT. Sí, buena pregunta. HSpice permite hacerlo automatizadamente. LTSpice no. Entonces, para hacerlo en LTSpice, nosotros lo que hacemos es, porque lo hacemos, de hecho tenemos que hacerlo, es usar una rutina que podemos programar. Yo programé una hace tiempo, después un alumno mío programa otro. Este semestre voy a programar otra más, o pretendo hacerlo por lo menos, que lo que hace es agarrar un netlist, ir cambiándole algún parámetro, llamando a LTSpice, haciendo simulaciones, luego leyendo el resultado de la simulación, haciendo parsing. ¿Conocen lo que es file parsing o no? Eso, ideal que sepan hacerlo en este curso. Yo tengo una rutina de file parsing, de parsing para LTSpice en MATLAB y la tengo subida en los documentos de apoyo del curso. Échenle una mirada. Es un ejemplo autocontenido. Lo corren y funciona. Jorge lo ha mirado. Si alguien más lo ha visto, si no lo han visto, mírenlo, porque puede ayudar bastante a diseñar, por ejemplo, o a hacer cosas. Sí, ¿esa? Es un enemos. Es un enemos, nada más. ¿Cómo qué, perdón? Ah, CMOS. Ah, es que este es el nombre del modelo en esta biblioteca, pero es un NMOS común y corriente. Y vamos a usar siempre los mismos MOS en este curso, o sea, vamos a usar 500 nanómetros. Esa es nuestra tecnología, acostúmbrense a eso. Las curvas vemos claramente tres regiones, inversión fuerte, entonces a esta región le vamos a llamar inversión fuerte, que no tiene que ver con los mercados internacionales. Después, región de subumbral, que es cuando VOV es menor que cero, o sea, de aquí para allá, más o menos es subumbral. Y tenemos algo entre medio que es inversión moderada, que es una región de transición, que es una especie de mezcla entre estas dos regiones. Aquí, en inversión fuerte, parece que el modelo anda relativamente bien. En subumbral vamos a aprender que cuando VOV es menor que cero, el MOSFET se comporta parecido a un BJT, con GM partido por ID casi constante. Entonces vamos a aprender que esta curva en realidad en su umbral se vuelve así, plana, pero mucho más baja que la de un BJT. Y entre medio hay una especie de combinación entre las dos regiones. Entonces, ¿qué pasa en su umbral? Veamos cómo es ID versus VGS. Si yo tengo VDS constante y grafico ID versus VGS, esta la hemos hecho, yo sé que es cuadrática y es esta curva que está acá, ¿cierto? Es ID igual 1 medio mu COX W partido por L por VGS menos VT cuadrado. Entonces aquí está VT y a partir de esto es como una parábola. Y se ve así. Pero si yo voy a un gráfico con eje logarítmico, vemos que esta cosa realmente no llega a cero, sino que tiene una pendiente aquí. ¡Wow! Esta pendiente es bien interesante porque se puede medir según el número, cáchense esta, según el número de milivolts que yo necesito acá para cambiar en una década la corriente.
milivolts por década. En- y uno puede calcular la del BJT, que es como 60 milivolts por década. ¿De dónde sale eso, 60 milivolts? ¿Será así o no? ¿Será verdad o no? A ver, en un BJT, I sub D es I sub S por E a la V. ¿Qué V poníamos aquí? VBE partido por VT. Y si yo cambio VBE en una década, ¿en cuánto tiene que cambiar VBE para que I sub D crezca en una década? Bueno, si ustedes hacen el cálculo van a llegar que es como 60 milivolts, que es como el límite fundamental del mejor transistor del mundo eh, para cambiar la corriente usando voltajes pequeños. O sea, en el mejor transistor del mundo, yo necesito al menos 60 milivolts para aumentar la corriente en 10 por. Ojalá necesitara mucho menos de 60 milivolts. ¿Se acuerdan de Cristóbal Alessandrio, no? Él está tratando de bajar esos 60 milivolts justo ahora en Notre Dame. Está haciendo transistores que van a llegar a menos de 60 milivolts por década. Se ha logrado, pero en condiciones de laboratorio. No es muy fácil. Entonces, esa es una de las ideas actuales de hacer que estas curvas sean más empinadas, cosa que permitan que el transistor se apague, porque al final el apagar o encender un transistor, vemos en su umbral que hay corriente, igual hay corriente. El tema es que la corriente de encendido partido por la corriente de apagado, yo quiero que sea grande. Y la única forma de lograr eso es con suficiente voltaje en la entrada. ¿Y cómo hago para bajar la disipación de potencia? Bajando el voltaje. Pero no puedo bajar el voltaje porque esta curva tiene una pendiente que está fundamentalmente limitada a 60 milivolts por década. ¿Cómo hago para bajar eso? Bueno, transistores nuevos, transistores de otro tipo, que funcionen de otra forma. Entonces está Cristóbal Alessandri trabajando en transistores de efecto túnel, que teóricamente pueden llegar a menos de 60 milivolts por década. Bueno, eso era un paréntesis. ¿Ah? ¿Qué define la corriente en operación de subumbral y cómo definimos VT? Porque esto no tenemos ninguna ecuación que nos diga cómo va a ser esta corriente aquí en un MOSFET. Según el canal, el modelo eh, de canal largo, esta cosa debería irse a cero cuando V o V es cero, ¿cierto? O sea, cuando llego a V o V cero, esta cosa debería irse abruptamente a cero y eso no ocurre, ya vemos que no ocurre. Oye, momento, ¿y GM es la derivada de y D respecto de BGS? Eso es, po, ¿no? O sea, GM es tremendo acá y es chico acá. Wow, o sea, cuando el transistor está casi apagado, me da el medio GM. Que bueno, vamos a tener que explorar eso. Parece que los transistores que están casi apagados son buenos. Vamos a buscar eso. ¿Cómo definimos VT de partida? Porque V o V es VGS menos VT. ¿Cómo definimos VT? VT está definido como el valor de VGS necesario para que el número de portadores aquí en el canal igual al número de átomos de impureza. En el fondo no hay portadores libres cuando VGS es igual a VT. Y a partir de VGS mayor que VT tenemos inversión y tenemos un canal. Entonces, igual es una definición un poco arbitraria, porque igual hay carga móvil, pero es mucho menor. Entonces, no es que no haya nada. Y si medimos la carga móvil versus VOV, vemos que efectivamente a partir de cero, de VOV cero, o sea, de aquí para allá el transistor está encendido, vemos que la carga móvil crece más o menos de manera lineal con VOV, que era uno de los supuestos que habíamos hecho hace como 2 clases atrás, cuando derivábamos las características del transistor. Decíamos que la carga móvil Q era proporcional a VOV, o al exceso sobre VT, lo cual está bien, esta curva muestra que está bien, y que efectivamente esto llega a cero cuando VOV es cero, lo cual está bien, está perfecto. Lo que está mal es que si llevamos este mismo gráfico a escala logarítmica, vemos que esto no cae a cero,
instantáneamente, sino que todavía hay corriente, porque todavía hay carga móvil, incluso cuando DOV es menor que cero. O sea, de aquí para allá el transistor está apagado, pero igual hay carga móvil. Entonces no está apagado. Algo distinto está pasando. ¿Qué está pasando? Que estamos en subumbral. Pero no es que esté apagado. No hay corte. No existe la región de corte. Bueno, entender bien esto requiere entender física de estado sólido. Ninguno de nosotros es súper bueno en eso. Wow, los colores se ven totalmente distintos como yo los veo aquí. Es como si el cable estuviera malo. Ok, faltaba uno de los tres conectores. Ya, eso lo mejoró bastante. No era aquí, era allá. No era mi culpa, pero bueno. Interesante. Tenemos una estructura NPN aquí. ¿Qué? ¿Esto es un BJT? No, pues esto es un MOSFET. Pero aquí hay N, aquí hay N, y esto es un P sub. Entonces esto es más o menos parecido a esto. Es como una especie de BJT mula, una especie de BJT parásito, un BJT malo, escondido debajo del MOSFET. Qué raro, es un BJT parásito, pero no tenemos la conexión a base porque aquí tenemos un par de divisores capacitivos, o sea, tenemos un divisor capacitivo, entonces finalmente el voltaje de la base sería como una especie de divisor capacitivo. Entonces pareciera que después de que yo apago el MOSFET, aflora un BJT parásito debajo y ese BJT sigue funcionando. Entonces, ¿cómo eran los BJT? IC y S por E a la B, BE partido por BT, esto era BT. ¿Cierto? Y en caso de un BJT parásito en un MOSFET, la ecuación cambia un poco. Esto viene de física de estado sólido. Entonces el VBE pasa a ser VGS menos VT, donde ese es voltaje de umbral, partido por N por KT partido por Q, donde ese N está dado por un divisor capacitivo que tiene que ver con estas dos capacitancias que hay acá. CJS es la capacitancia de la región de agotamiento y COX es la capacitancia del óxido. Y nuestra tecnología N es como 1,5, más o menos. No es súper importante que sepan, que se aprendan esta ecuación, porque no la vamos a usar mucho, pero es importante que sepan a qué tiende un MOSFET cuando lo apagamos. Cuando apagamos un MOSFET y llegamos con un VOB bajo cero, se convierte más o menos en un BJT. Esa es la cuestión. ¿Sí? Es, es como lo mismo, es como la misma cosa. Si quieres decirlo así, pero sí, es más o menos eso. Ojo que un BJT es raro porque no tiene corriente de base, ¿cierto? Porque hay divisores capacitivos ahí. Entonces, digamos la transconductancia subumbral. En un MOSFET, DID a DVGS, que es la transconductancia, si aplicamos esta ecuación de acá y la derivamos, llegamos a esto, que la transconductancia es 1 partido por N por ID partido por VOV. Y en un BJT es IC partido por VOV. Esto es 1 partido por VOV, ¿cierto? Entonces, esta es 40 milisiemens por miliamper. No, perdón. No, porque ahí para eso tengo que dividirlo por IC. No, olvídense eso. Em, en el fondo lo que hay que mirar es GM. Y GM del MOSFET es N veces más pequeña que GM del BJT. Entonces, si el MOSFET a partir de VOV0 se vuelve un BJT, su transconductancia va a ser algo así como, si esta es la del BJT, la del MOSFET va a ser algo así como 1,5 veces más pequeña que la del BJT, más o menos. Y ese 1,5 viene de SN, que es como 1,5.
Entonces, en resumen, el BJT eh, tiene como GM partido por IC del orden de 40 milisiemens por miliamper, mientras que el MOSFET, cuando está en región, ya no hablamos de activa, siempre estamos en activa, pero cuando estamos en inversión fuerte, se comporta más o menos como el MOSFET que veíamos en clase, en electrónica. Cuando estamos en subumbral, de aquí para allá es subumbral, se comporta más o menos como un BJT con 1.5 veces menor GM partido por IC, satura ahí, más o menos en 25. Y entre medio, esta región de aquí que le llamamos inversión débil o moderada, es una especie de combinación entre la región donde opera como BJT y la región donde opera como MOSFET. Hay gente que prefiere hablar de un parámetro que se llama coeficiente de inversión, que mide más o menos cómo es la inversión del canal en función de D o B. Yo no trabajo con coeficiente de inversión, yo prefiero trabajar con GM partido por ID. Entonces es otra corriente, es otra ala dentro de diseño de chips. Yo prefiero trabajar con GM partido por IDE, pero de todos modos se los comento para que sepan. Existe esto que se llama coeficiente de inversión o IC, Inversion Coefficient. A algunos de ustedes les puede ser útil para el proyecto, porque van a leer papers que hablan de coeficiente de inversión y van a decir, uy, no, nunca aprendí eso. Bueno, no lo aprendimos porque no es parte de la materia, pero existe y ustedes saben que pueden buscarlo en alguna parte. Ya, oye, interesante entonces. ¿Qué pasa en inversión moderada? Que sería esta región de acá. En inversión moderada hay dos mecanismos de corriente. Una es la típica del MOSFET, que es corriente de desplazamiento, que es lo que ocurre en inversión fuerte, corriente de desplazamiento. Y hay también una especie de BJT parásito, y estos coexisten. Y en el BJT parásito hay corrientes de difusión. Entonces en la región moderada están las dos. Están las dos al mismo tiempo. Ambas están siempre presentes, pero en la moderada son parecidas. Es posible demostrar, yo nunca lo he hecho, no tengo idea cómo, que la razón entre corriente de desplazamiento y corriente de difusión es más o menos VOV partido por KT partido por Q. Partido por VT, pero VT no es threshold, sino que térmico. Y la ecuación del MOS va a ser dominante cuando este factor sea mucho mayor que 1. Entonces, claro, de aquí para allá, VOV es mucho mayor que KT partido por Q. Y de aquí para allá, VOV es mucho menor que KT partido. En realidad, no de aquí, como de aquí. ¿Cuánto es KT partido por Q? Es 25 mili, de ahí para allá. Entonces, una forma de modelar esta región rara de inversión moderada, que es la combinación de BJT más MOSFET, es mediante un ajuste matemático que el computador lo puede hacer súper bien, pero a mano no lo podemos hacer tan bien. Y ese ajuste matemático es, eh, nos da esta ecuación. Y estos vienen de unos modelos que se llaman modelos de transistor de EKB por Enz, Krummenacher y Vitos, que son tres diseñadores de circuito que llegaron a un modelo que a ellos les pareció razonable. Y esta es como el ala europea de diseño. La gente, mis amigos que están en Europa, usan modelos EKB. A mí me cargan los modelos EKB. Pero se los comento porque existen, están en papers y hay gente que lo usa.
Modelo EKB es, en mi opinión, un fútil intento por llevar a modelos de diseño a mano, algo que realmente es muy complicado como para llevarlo a diseño a mano. Entonces el modelo EKB trata de ajustar esas dos cosas, un BJT y un MOSFET al mismo tiempo. ¿Sí? Para ti es obvio, porque tú eres digital. Pero estos gallos no tenían eso. Entonces para ellos era como, busco una forma de modelarlo. Exactamente. Pero para ti es obvio que lo meto a Spice. No sé, es como, y Spice me dice el resultado. Bueno, esa es la gran lección que vamos a aprender al cabo de la clase que viene. Vamos a aprender que es mejor Spice, ¿cierto? Yo no creo que sea buena, especialmente con modelos cada vez más complicados. Y yo creo que la usan porque es lo que se enseña, pero capaz que ahora se esté moviendo más hacia Spice. O sea, no es que no hagan Spice, pero para diseñar usan estas ecuaciones. En los papers uno ve estas ecuaciones y yo no me las sé, no las conozco porque nunca las he usado. Para mí son demasiado complicadas. Yo, yo prefiero, yo prefiero irme a GM, o sea, al modelo de pequeña señal. Ese sí está bien. Después, ¿cómo calculo GM? Bueno, pidamos a Spice que lo haga. Esa es mi opinión. Y es divertido, yo aprendí esto de un profesor que es alemán, entonces es esperable que él, siendo europeo, siga esta línea, pero él no la sigue. Pero tengo amigos, no sé, pues un amigo italiano que la usa harto, un amigo polaco que también la usa harto, y he conocido hartos casos. Y si uno mira papers europeos, generalmente usan este modelo. Estos, en todo caso, son rockstars del diseño electrónico, o sea, son súper famosos. Vitose, muy, muy famoso. Krummenacher, yo estuve diseñando hace poco, o sea, estoy diseñando un circuito que hace un feedback parecido al de Krummenacher. Bueno, si uno hace un zoom en la parte de inversión fuerte, que es esta de aquí donde decimos, están perfectos los modelos, está súper parejito, vemos que igual son distintos. Entonces la ecuación de canal largo sobreestima GM partido por ID. Y cabe preguntarnos por qué. O sea, este de aquí es 2 partido por VOB. O sea, esta es la de canal largo. Y Spice, en cambio, nos dice otra cosa. Y hay una diferencia ahí. No, es chiquitita la diferencia, sí, pero es sustancial. Es, en términos absolutos, es importante. ¿Por qué? Y bueno, nos vamos a quedar con la duda hasta el lunes porque ya se acabó la clase. ¿Alguien quiere hacer la ayudantía el viernes o no? Bueno, de ahí me cuentan. Si no, Sebastián tendrá que hacerla. Eso. Muchas gracias a todos por haber venido.